Hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Vamos a continuar con las clases del día de hoy. Vamos a trabajar la clase de naturales. Hoy vamos a hablar de los estados de la materia. En la clase pasada hablamos sobre qué era la materia, ¿cierto? Que era todo aquello que nos rodea, lo que podemos ver, tocar, percibir, que estaba compuesta por átomos, que los átomos están compuestos por electrones, neutrones y protones, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar de los estados de la materia. Resulta, mis amores, que la materia puede estar en 4 estados diferentes, que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Entonces, el sólido, chicos, primero que todo, el sólido mantiene su forma independientemente de dónde está. Voy a hacer el ensayo con este borrador, ¿cierto? Este borrador, si lo tengo en mi mano, tiene esta forma. Pero si lo pongo en este vaso, tiene la misma forma, ¿cierto? O si de pronto lo quiero meter en esta cajita, va a mantener su misma forma, ¿cierto? No va a cambiar. Eso es una de las propiedades del estado sólido. Él no va a cambiar de forma, ni de volumen, ni de masa. Va a seguir pesando lo mismo, va a seguir ocupando el mismo espacio. Ya vamos a recordar que la masa es lo que pesa, el volumen es el espacio que utiliza. Entonces va a conservar siempre el mismo peso, la misma masa, el mismo volumen y no va a cambiar su forma porque tienen una forma definida. Pero resulta, chicos, que los sólidos, que el estado sólido tiene unas propiedades definidas que las vamos a ver acá, que son elasticidad, flexibilidad, fragilidad, resistencia y dureza. Entonces, la elasticidad, chicos, es la propiedad que me permite que yo tome esta, por ejemplo, esta bambita es un sólido, que yo lo pueda estirar, ¿cierto? Y vuelve a su forma natural, ¿cierto? Estiro. Esto es elasticidad. Esta es una propiedad del estado sólido y lo tenemos generalmente en gomas o cauchos. Vamos a ver la segunda, que es la flexibilidad, chicos. Por ejemplo, un papel es flexible porque yo lo puedo arrugar o lo puedo doblar y doblar y doblar, pero si lo abro, vuelve a la misma forma, ¿cierto? Incluso si yo lo arrugué. Cuando vuelvo y abro la hoja de papel, sigue siendo una hoja de papel arrugada, pero sigue siendo una hoja de papel. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las telas. Yo tengo este tipo de tela, pero resulta que lo voy a hacer arrugadito, 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 ¿cierto? Cuando la quiero volver a estirar, está el mismo pedazo de tela. No se ha deformado, no se hizo más pequeño, no se hizo más grande, ¿cierto? Sigue siendo el mismo pedazo de tela. Entonces ya sabemos que la tela, por ejemplo, y el papel son estados, son flexibles ambos. Son sólidos flexibles, eso era lo que iba a decir. Entonces, sólidos elásticos, los cauchos. Sólidos flexibles, la tela y el papel. Fragilidad, chicos, es el estado de la materia que hace que un objeto se quiebre fácilmente. Por ejemplo, el cristal, ¿cierto? Si yo lanzo este vaso contra el piso, seguramente se va a quebrar. Chicos, sin sufrir deformación. ¿Por qué? Porque él se quiebra, pero las partes quedan de la forma como está aquí originalmente en el vaso. No cuando se quiebra, se derritió, se hizo más chiquito, no. Si yo volviera a unir las partes del vaso, veríamos que está igual. Estas mismas franjitas, todo estaría igual, ¿cierto? Pero es frágil porque se puede quebrar fácilmente. Vamos con el próximo, que es resistencia, chicos. Vamos a mirar, por ejemplo, este marcador. Este marcador es resistente, ¿por qué? Porque yo le puedo aplicar mucha fuerza, ¿cierto? Le estoy aplicando mucha fuerza y él no se deforma, ¿cierto? No se parte, no se rompe fácilmente, ¿cierto? Vamos a ver, este es un sólido resistente. Ahora vamos con otro que es dureza. El de dureza no se los puedo
no se los puedo poner como ejemplo porque la dureza generalmente es de las piedras preciosas, como los diamantes, ¿cierto? Que los quieren, si toman por ejemplo un cuchillo y empiezan a rayar un diamante, ese diamante no se va a rayar fácilmente, ¿cierto? Es muy difícil. Precisamente por eso ellos son duros. Es más de o sea, la dureza es una propiedad de las piedras preciosas. Chicos, acá me faltó escribir una que es maleabilidad. Acá la voy a poner. Maleabilidad. Chicos, ¿qué es esto de la maleabilidad? Les voy a mostrar. Cuando un sólido se puede extender en láminas, por ejemplo, el aluminio. El aluminio es maleable. Vemos, por ejemplo, las latas de gaseosa, ¿cierto? Las latas. Vemos que son aluminios delgaditos que antes eran unas piezas más grandes y las pudieron hacer o convertir en láminas, ¿cierto? Por eso son maleables. Esa es la propiedad, una propiedad del estado sólido. Entonces ya les expliqué todas: la elasticidad, flexibilidad, fragilidad, resistencia, dureza y maleabilidad. Ahora nos vamos con los líquidos, chicos. Los líquidos no tienen forma definida, pero sí mantienen su volumen. Por ejemplo, yo acá en esta jarrita tengo agua. Esta agüita no tiene una forma definida, ¿cierto? Aquí tomo la forma ¿de quién? Del vaso. Si este vaso fuera cuadrado, pues entonces se vería cuadrada el agua. Pero como es redondito, el agua tomó forma circular. Ahora, ¿qué pasa si paso este vasito de agua, lo paso a esta coquita? ¿Qué vemos? Que el agüita tomó la forma de la coquita. De pronto no se alcanza a ver mucho, pero sí allá vemos, ¿cierto? Vemos que tomó la forma de esta coca. Entonces, por eso los líquidos no tienen forma propia. No fue como el borrador, que no importa en dónde yo lo meta o lo ponga, siempre va a seguir siendo esta forma rectangular, siempre va a ser igual. En cambio, los líquidos no. Otra cosa importante es que los líquidos también mantienen su volumen, igual como lo mantienen los sólidos. O sea, no importa si yo lo paso de un recipiente a otro, siempre va a ocupar el mismo espacio y siempre va a pesar igual, o sea que va a mantener la masa y va a mantener el volumen. Vamos con el otro, que es el gaseoso. No tiene forma definida y no mantiene su volumen. Chicos, en este no tengo forma acá de mostrárselos de manera práctica, pero vamos a pensar cuando la mamita está cocinando y empieza a salir humo, ¿cierto? Ese es el estado gaseoso. No tiene forma, ¿por qué? No tiene forma definida, ¿por qué? Porque él se expande y el gas, entre más espacio pueda utilizar, mejor, ¿cierto? Y tampoco puede mantener su volumen porque se puede comprimir o se puede expandir, depende de qué. Si ese vapor, por ejemplo, lo ponen a mucha presión, entonces él va a tener va a ocupar menos espacio, ¿cierto? Porque sale así súper fuerte, como cuando pita la olla pitadora, que sale así, todo así completico. Ahí está están comprimidas las partículas de ese gas. Pero cuando ya va más arriba, vemos que se empieza a regar por toda la cocina, ¿cierto? Entonces esas partículas se expandieron. Por eso el estado gaseoso no tiene volumen definido, no tiene forma definida, ¿cierto? Y ahora el plasma. Chicos, es similar al estado gaseoso, también es como es un gas, también es un gas. Por ejemplo, el estado gaseoso es también cuando hablamos del gas que utilizamos en la casa, sea el gas propano o el gas el gas natural, ¿cierto? Y el plasma también es una forma de gas. Pero ¿qué pasa? Que está a temperaturas demasiado altas. Por ejemplo, las estrellas. Las estrellas están en estado plasma porque están a temperaturas muy, muy altas. Bueno, chicos, ahora vamos a ver
otra parte de el estado de los estados de la materia que vamos a ver hoy, que son los cambios de estado. Bueno, mis chicos, entonces vamos a ver cuáles son los cambios de estado. Resulta, chicos, que los cambios de estado de la materia son la fusión, evaporación, solidificación, condensación y sublimación. Vamos a ver uno a uno. El primero es la fusión, que es pasar de sólido a líquido. Entonces vamos a pensar un ejemplo sencillo, una vela. La vela es sólida, ¿cierto? Pero cuando yo le aplico calor, entonces esa vela empieza a derretirse, ¿cierto? Y se derrite la parafina. Esa parafina pasó a ser de sólida a líquida. Chicos, algo importante que no debo dejar escapar. Los cambios del estado de la materia ocurren cuando a la materia se le aplica calor o frío, ¿cierto? En este caso aplicamos ¿qué? Calor. Otra es cuando pensemos en un helado, ¿cierto? O en un cubo de hielo. Cuando lo sacamos de la nevera, el cubo de hielo está duro, está sólido, pero si lo dejamos un rato por fuera, se va a convertir en agüita, va a pasar a estado líquido, porque se le aplicó calor, ¿cierto? Lo sacamos de una temperatura donde estaba muy baja a una temperatura un poco más alta. Pasó de sólido a líquido, eso es fusión. Ahora vamos con la evaporación, que es de líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso es, por ejemplo, cuando tenemos el agüita en la casita, el que la mamá está cocinando, cuando empieza a hervir, ¿cierto? Si ustedes levantan, si ustedes empiezan a ver ese humito que sale, ¿cierto? Ese humito que sale, ahí es porque se está evaporando el agua o lo que sea que la mamita está cocinando ahí, ¿cierto? Entonces pasó de líquido a gaseoso porque se evaporó. Ahora vamos a solidificaciones. Cuando la materia pasa de líquido a sólido, entonces aquí es al contrario. Vamos a volver al ejemplo de la vela. La vela se derritió y esa parafina quedó líquida, ¿cierto? Pero cuando pasa un ratico, ¿qué pasa con la parafina? Vuelve y se pone durita. Quiere decir que volvió a pasar de líquida a sólida. Y vamos a pensar también en el ejemplo del hielo. Yo cuando voy a hacer hielito, meto el agüita, ¿cierto? Aún líquida a la hielera y la introduzco en la nevera. Después de pasar más o menos unas 2 horitas, voy y miro y esa agüita ya se volvió sólida. O sea que acá hubo una solidificación porque pasó de líquido a sólido. Vamos a ver la condensación, que es de gaseoso a líquido. Para este, chicos, me voy a devolver al ejemplo del agüita hirviendo, de la sopita hirviendo, ¿cierto? Resulta que cuando se calentó la sopa, se calentó el agüita, empezó a salir humito, se convirtió en estado gaseoso. Pero si nosotros le ponemos la tapa a la olla, ¿cierto? Vamos a ver que todo ese humito que sube a la tapa de la olla son como unas goticas de agua, ¿cierto? ¿Por qué? Ahí pasó el humito, que era el estado gaseoso, pasó a líquido, porque se convirtió, al pegar arriba en la superficie, se convirtió nuevamente en líquido con esas goticas de agua, ¿cierto? Si ustedes van cuando la mamá destapa la olla y voltea la tapa, de esa tapa chorrea agüita, ¿cierto? ¿Y de dónde salió esa agua? Esa agüita salió del vapor que ya había salido de la olla, del líquido caliente. Ahora vamos a la sublimación, que es de sólido a gaseoso, chicos. Acá es cuando un sólido pasa de una vez a gaseoso sin haber pasado por líquido, ¿cierto? Nada, pasó de una vez. Y es muy raro porque, por ejemplo, el hielo, si yo lo saco de la nevera, para que pase a gaseoso, primero tiene que volverse líquido, hervir esa agüita y que se vuelva gaseoso. Resulta que justo en la sublimación, no va a pasar en ningún momento a líquido, va a pasar de una vez de sólido a gaseoso. Ese ejemplo, ¿cuándo se da? Por ejemplo, en los polos, ¿cierto? Los polos están cubiertos de nieve, pues resulta que de los polos sale vapor, ¿cierto? Sale ese vapor
que es donde se convirtió como ese hielo, se convirtió en gaseoso. Lo mismo en las montañas cubiertas de nieve o las montañas donde hay nieves perpetuas. Lo mismo, que uno siempre ve que hay neblina, ¿cierto? Ahí se está convirtiendo ese hielo o esa nieve, está pasando a ser gaseoso sin haber pasado por el estado líquido. Bueno, mis chicos, ese era el tema de hoy de naturales. Los estados de la materia, ¿qué son cuáles? Líquido, sólido, gaseoso y plasma. Y los cambios de estado de la materia, que son fusión, evaporación, solidificación, condensación y sublimación. Y no se les puede olvidar que los sólidos tienen unas propiedades, ¿cierto? Que es la elasticidad, la flexibilidad, la resistencia, la dureza como los diamantes, que no los tengo acá, aunque me encantaría tener diamantes, y la maleabilidad. Bueno, mis amores, de esto tienen taller para realizar, tienen que estudiar mucho, muy juiciosos, porque tienen evaluación el próximo lunes de naturales, de este tema. Vamos a ver de todo, desde qué es la materia, cómo está conformada la materia, o sea, por átomos, cómo están conformados los átomos, o sea, por protones, neutrones y electrones, cuáles son los estados de la materia, cuáles son los cambios de estado. Entonces vamos a ver todo eso en la evaluación. Entonces muy juiciositos a estudiar y a entregarme en el cuestionario. Lo deben estar entregando el jueves, o sea que esta semanita es una semana de trabajar bien juiciosos para poder entregar todo al día y que puedan responder con las evaluaciones y les vaya súper bien. Yo sé que así va a ser, pero para eso tienen que estar juiciosos. Esta semana no nos podemos poner a vagar. Bueno, mis chicos, los quiero mucho. Un abracito, muchos besitos. Que Dios me los bendiga. Bye.